¿Hay solución? ¿Hay esperanza? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? Voy a pasar a presentar a nuestro ponente de hoy. José Manuel Martínez es licenciado en Teología por la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, en España, y ha realizado estudios de Psicología y Pedagogía en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad de Valencia. José Manuel, estamos ansiosos por escuchar tu presentación de hoy. Muchas gracias, Raquel. Qué gusto poder estar y compartir con todos vosotros un tema tan apasionante como el sueño de un rey. Si todos tenemos sueños, imaginaros los reyes, el tipo de sueños que pueden tener. Eso es espectacular. El ser humano, desde que entró el pecado en el mundo, su sueño ha sido el poder, el ser más poderoso. Porque las personas, cuando tenemos poder, dominamos el mundo. Más cantidad de poder, más capacidad de dominio. Este argumento fue el que la serpiente le propuso a Adán y Eva: seréis como dioses. Y aquí es donde está el gran punto de la cuestión. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, pues vino Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Quiero que entendamos bien un concepto que es transversal en toda la Biblia. Es el concepto de Babilonia. Nabucodonosor es el rey de esa ciudad, de ese país. Y llega a Jerusalén, la sitia y toma parte de los utensilios de la casa de Dios y se los lleva a la tierra de Sinar. Quiero que se queden con este otro nombre, la tierra de Sinar. Y se lo lleva a la casa de su Dios y coloca los utensilios de la casa de Dios en la casa de su Dios. Es decir, hace lo que llamaríamos una blasfemia contra Dios. El punto es: ¿qué es lo que significa realmente ese sistema babilónico? El término Babilonia en Apocalipsis significa confusión religiosa. Es decir, si el plan de la serpiente con Adán y Eva era confundirles quién es el principio de la autoridad de la criatura creada, el principio de la confusión religiosa es confundir al creyente quién es el centro de la adoración y quién es realmente quien domina el pensamiento del creyente, del cristiano. El sistema babilónico estaba basado en la astrología, estaba basado en el ocultismo y se representaba por la autoridad de los magos, la autoridad de los astrólogos, la autoridad de los encantadores, la autoridad de los caldeos. Y por esa misma razón, el control, el poder religioso tenía que ser un misterio para el común de los fieles. Solamente tenía derecho a el conocimiento de la revelación que viene de Dios una casta, un segmento muy determinado, que es el que tiene todo el poder para poder subyugar y para poder dominar a todo aquel que quiere acercarse a Dios. De manera que se convierte en una especie de intermediario entre Dios y el hombre, a pesar de ser simplemente hombres. Nabucodonosor blasfema contra Dios, blasfema contra ese Dios verdadero, al llevarse los utensilios del templo de Dios
que le asignan y le otorgan por derecho exclusivo de Dios y lleva sus utensilios al templo de Baal, al templo de Astarte, al templo de Moloc. Y el asunto es que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, como Nabucodonosor ha atentado contra el poder único que es el de Dios, Dios va a hablarle a Nabucodonosor a través de un sueño. Tiene sueños, como lo ha hecho mal, ahora Nabucodonosor tiene su espíritu turbado y entonces se le va el sueño, porque cuando hacemos las cosas mal tenemos insomnio. ¿Os ha pasado? Hacemos las cosas mal y el que no puede dormir por las noches o tiene un problema de salud o está haciendo las cosas mal. Cuando uno hace las cosas mal, se le va el sueño. Pues bien, Nabucodonosor ha tenido un sueño, pero miren por dónde, que no se acuerda ni siquiera lo que ha soñado. Solamente sabe que ha soñado, pero ni siquiera sabe qué soñó. Entonces llama ¿a quiénes? A los que tienen la autoridad religiosa, que en este caso son los magos, que en este caso son los astrólogos, que en este caso son los encantadores, que son los caldeos, para que le expliquen sus sueños. Resulta que cuando Nabucodonosor ha tomado Judá, se ha llevado a los príncipes de Judá y entre esos príncipes está Daniel. Un joven fiel que tiene bien claro el principio de autoridad y sabe que el único que revela los misterios es Dios directamente a los hombres y no usando mediadores que sean los que hagan de sumos pontífices de la palabra que Dios tiene para el hombre. Entonces, resulta que aquí es donde arranca el confusionismo religioso. Vayámonos hacia atrás y retomaremos la historia en este punto que ahora mismo os la dejo. Las tendencias del hombre eran de continuo al mal. Dios decide acabar con las consecuencias de que el hombre haya querido sustituir la única autoridad divina para que el hombre sea como Dios, conocedor del bien y del mal. Llegado el diluvio, ocurre que los hombres salen del oriente y hallan una llanura en la tierra de Sinar. ¿Recuerdan que les he dicho que tomaran buena nota del nombre de la tierra de Sinar? Ok. Pues llegan a esa llanura de la tierra de Sinar y se establecen allí. Dijeron, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Qué es lo que ellos pretendían con esa cúspide? Lo que pretendían era tener una alternativa al verdadero Dios. De nuevo, siguen con esa tendencia pecaminosa de sacar a Dios de la ecuación y prescindir de que el único que tiene el poder supremo de toda la historia es Dios. De paso, cuando nosotros hablamos de la historia de la humanidad, hay dos grandes hitos que la definen. Primer hito, la primera venida de Jesús. Porque Él es el verdadero protagonista de la historia. Porque Él es el único que tiene todo el poder. Segundo hito, la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a ver cómo Satanás se ha empeñado de sabotear el plan de la salvación divino y hacer creer a la raza humana que la religión
el concepto de lo que es religiosidad tiene como protagonista al hombre y no como protagonista a Dios y al agente de la salvación que es Dios hecho hombre, o sea, Jesucristo. Ahora, resulta que toda esta idea de establecerse en la llanura de Sinar surge de un individuo que lo vemos claramente en la historia. Una vez que los postdiluvianos salen y se distribuyen, Cus fue el padre de Nimrod. Nimrod fue el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Miren, si hay algo que en la historia de la humanidad persiste constantemente a lo largo de todas las generaciones, es ver quién es el más poderoso de la historia. Bien porque sea el presidente de la primera potencia mundial, bien sea porque sea el más rico, bien sea porque sea el mejor. Cualquier colectivo social, da igual cuál sea. ¿Y usted quién es? Yo soy el presidente de la comunidad. ¿Quién es el presidente de la comunidad? ¿Y usted quién es? Yo soy el director del banco. ¿Y usted quién es? Yo soy el jefe de la garrofera. El jefe. Todos queremos el poder. Y cuando tenemos el poder, me acuerdo, estando en Colombia, precisamente, tengo un gran amigo allí, es el notario de uno de los sectores de la ciudad de Bucaramanga, y él, fuimos a hacer una gestión juntos, y la verdad es que la persona que estaba recibiéndonos nos maltrató. Y cuando salimos, me dice el notario, a un colombiano dale una mesa, una silla y un bolígrafo. Que sienta, que mande y te maltratará. Y yo le dije, ¿un colombiano? ¿Un español? Cualquiera. Dale poder. Hazle sentir que puede mandar y ya la hemos liado. Como yo piense que tengo poder sobre ti, ahora yo aquí, dame el pin de que soy el que manda. Y esto al que manda. Por eso, en la casa, la jefa es la jefa. Muy bien. Dice que los primeros centros de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria, edificó Nínive, y Nimrod fue el primer dictador de la tierra e hizo que la gente se rebelara contra Dios. Y aquí viene un punto importante. En la tierra de Sinar, nosotros nos encontramos con la ciudad de Babilonia. Babilonia tiene su origen cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel. Babilonia significa confusión. Nimrod es el primer poderoso de la tierra y al mismo tiempo es el fundador de esa ciudad. Nimrod introduce un sistema religioso, como hemos dicho, basado en la astrología, basado en el ocultismo, y la construcción de la Torre de Babel era un templo, un zigurat para adorar al sol y a la luna. Así que nosotros vemos que toda la tradición de confucianismo religioso tiene en su punto central el sol. El Imperio Romano adoraba al sol. Dios, cuando hace al pueblo de Israel construir el tabernáculo de reunión, lo hace construir de espaldas al sol, para que cuando el adorador tenía que ir al tabernáculo, tuviera el sol a su espalda.
que no existiera ese principio de adoración. Cuando Nimrod muere, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el dios Sol, también conocido por Baal. Y cuando nosotros repasamos la Biblia, vemos que el pueblo de Israel se fue y adoraba ¿a quién? A los Baales. Entonces, resulta que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Eterno porque se fueron a adorar ¿a quiénes? A los Baales. Es decir, buscaron una alternativa a que el único que tiene autoridad y poder sobre nuestro sistema de creencias es Dios. Hoy hablamos, cuando hablamos de psicología positiva, cuando hablamos de gestión emocional, hablamos de nuestro sistema de creencias. Y lo importante para poder tener una conducta adecuada es el sistema de creencias. Es curioso. Los propios expertos de la mente humana hablan de que el fundamento de sustentación para el equilibrio de las emociones es el sistema de creencias, pero al mismo tiempo queremos sacar a Dios de la ecuación. Hombre, ¿y cómo se hace esto? Un sistema de creencias, pero que Dios no esté incluido en tus creencias. ¿Por qué? Porque la idea es servir a los Baales, en vez de aceptar el principio de autoridad exclusivo de Dios. ¿Me vais siguiendo el planteamiento? Bien, ahora el punto es, Semiramis tiene un hijo ilegítimo al que le llama Tamut. Pero claro, ¿cómo iba ella a decir que había tenido un hijo ilegítimo si su marido ya estaba muerto? Entonces ella se inventa un cuento, muy interesante además, y declara que ha concebido a su hijo milagrosamente por medio del espíritu de Nimrod. Nimrod que está muerto, Nimrod que es el dios Sol, ahora ella ha concebido por obra y gracia del espíritu de su esposo que es Nimrod, el dios Sol. Uy, esto me suena. Esto me suena. Semiramis hizo llamar a este hecho la Inmaculada Concepción por el espíritu de su esposo. Tremendo, ¿eh? Semiramis declaró que su hijo era la reencarnación de su esposo Nimrod. Y ahora viene el punto. Semiramis se convirtió en la diosa de la fertilidad y fue conocida con los nombres de Astarot, Inanna e Istar. Semiramis conquista Egipto y Etiopía y todo esto viene a raíz de que ha construido Babilonia. Dice Jueces 2 que dejaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y adoraron a Baal y... Vaya, interesante, ¿no? ¿Cómo se va complicando la fiesta? Bueno, Semiramis afirmaba ser el espíritu de Dios encarnado en la madre humana en la condición de una virgen. Y a partir de entonces se representaría a la Virgen como la luna cargando al pequeño dios Sol. Y cuando esto lo miramos proyectado de una forma transversal a lo largo de la historia, nos damos cuenta que los egipcios la identificaron con el nombre de Osiris. La Santa Madre puede ser vista en China como Xingyong. La Santa Madre se puede ver en la India con el nombre de Devaki y a su hijo como Krishna, los Hare Krishna. La Santa Madre se le puede ver aquí, a ver un momentito que no veo el punto, la Santa Madre se puede ver en Egipto como Isis
y a su hijo como Horus. En Asia se puede ver a la madre, que era conocida como Cibeles, y su hijo como Deus. Y es curioso que ahora los jugadores del Real Madrid, cuando ganan, ¿van a dónde? Vaya hombre, qué casualidad. ¿Va a ser cierto que el fútbol también tiene que ver con lo religioso? ¿Va a ser tan sutil Satanás que va a hacer del deporte, del fútbol, una religión? Cuando la gente va al estadio a ver los partidos de fútbol, van a hacer ¿qué? Idolatría. Bueno, perdón, que España ganó 7-0. A ver si ahora alguien me va a colgar porque no le voy a dejar ver el partido del domingo. Vean el partido del domingo y vean cómo España le gana a Alemania, que no va a pasar nada. Pero quiero que entendamos un poco cómo es esto. Que no estamos en actividades lúdicas, inocentes, a medida que va avanzando la historia de la humanidad. No es inocente toda la distracción que nos sucede. La distracción sobre ganar dinero, la distracción sobre hacernos poder en este mundo, que nuestra atención esté centrada en las cosas de este mundo. O nuestra atención está fija en Cristo como autor y consumador de nuestra fe, o nuestra mirada está centrada en las cosas de este mundo, A o B, pero no A y B. Y Jesús dice, no podéis servir a dos señores. Así que, o nos centramos en que somos peregrinos en esta tierra, o vete al fútbol. Disfruta. Dale. Pero entiende que A y B no pueden convivir juntas. Entendido esto, Babilonia introduce el culto a la Santa Madre y es así como llega el culto a María en el año 300 después de Cristo. Y cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta que Tamuz, el hijo de Semiramis, fue reconocido como el hijo que a la vez era el esposo de su madre. Y Tamuz fue sabio en el esoterismo, dominó la magia blanca, la magia negra, pero Tamuz es asesinado y entonces es adorado por toda la antigua Babilonia cuando éste muere. La Biblia nos cuenta que Nabucodonosor tuvo un sueño en el 2.º año de su reinado, que ni la astrología ni el ocultismo iban a ser capaces de resolver. Y ahora, en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, nos cuenta Daniel 2, versículos del 1 al 3, Nabucodonosor tuvo sueños, se perturbó su espíritu, se le fue el sueño, hizo llamar a magos, hizo llamar a astrólogos, hizo llamar a encantadores, hizo llamar a caldeos para que les explicaran los sueños, es decir, los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Astarte, todos esos pseudo religiosos, y ninguno de ellos puede revelar el sueño. Hombre, si no nos dices ni siquiera lo que has soñado, ¿cómo te lo vamos a interpretar? Por lo menos dinos que has soñado, qué sé yo, que estabas pescando en el Mar Negro, no sé, que habías descubierto una zanahoria que salía de la tierra. Dinos algo, pero si no nos dices nada, ¿nosotros qué podemos decir? El rey les dice que ha tenido un sueño, que se le ha turbado su espíritu, que le revelen el sueño. Y ellos le dicen, si no nos dices el sueño, no podemos interpretar la interpretación, valga la redundancia. Los caldeos replicaron, no hay hombre. Atentos, atentos aquí. Seréis como Dios, es el argumento de la serpiente al hombre, pero ahora resulta que cuando llega el momento de tener que dar la explicación donde el único que tiene el poder es Dios, donde Dios hace valer su autoridad y dice aquí el que manda soy yo porque soy el creador,
los caldeos, los pseudo religiosos, el confusionismo religioso, llegado a este punto, dice: no hay hombre en la tierra que pueda declararte este asunto al rey. Lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar, salvo los dioses que no moran con la carne. Por eso el rey se enfureció y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Y así se publicó la orden de matar a los sabios. Resulta que, y aquí hay un pequeño paréntesis que quiero hacer muy breve, resulta que Daniel, por ser fiel a Dios, por no querer someterse a ese confusionismo religioso, pide que le den una comida aparte, que no haya sido presentada a los dioses, porque el único Dios que para Daniel es válido es el Dios de Israel, es el Dios de Judá, es el Dios de sus padres, es el único que tiene poder y autoridad. Y ha pasado todos los filtros, todas las pruebas, y ahora es contemplado entre los sabios. Y uno podría decir, cuando uno hace las cosas bien, las cosas le van a salir bien, porque estás con Dios. Pero Daniel había hecho las cosas bien y ahora su vida corre peligro por haber hecho las cosas bien. Mira, no importa si tú has hecho las cosas bien, la vida te va a enfrentar a grandes retos y desafíos, porque si tú has decidido seguir a tu Creador, tendrás que ser confrontada tu fe. Y tendrás que decirle al mundo y testificar al mundo que realmente tu vida está anclada, tu fe reside en el poder de Dios, y pase lo que pase y sean como sean las circunstancias que te toque enfrentar en la vida, tú siempre vas a estar confiado en que Dios va a tener la última palabra, porque en tu mente y en tu corazón Dios es la máxima autoridad de tu vida. Y ahí es donde se confronta la verdadera religión y el confusionismo religioso. Y siempre llegará ese punto de inflexión donde se demostrará que tú eres un verdadero adorador, un verdadero hijo de Dios. Daniel 2, versículos del 1 al 13, nos cuentan la historia de que Nabucodonosor había desafiado a Dios y que lo que iba a suceder en el devenir de la historia hasta el fin de los tiempos iba a serle mostrado por un profeta de Dios. No por la religión falsa, no por la falsa adoración, no por el confusionismo religioso. La revelación solo es patrimonio de Dios. La verdadera religión te conduce ante la misma presencia de Dios, ante el trono de Dios, para que tú puedas hablar vis a vis, cara a cara con Dios, sin necesidad de ningún tipo de intermediario. Llamémosle santos, llamémosle astrólogos, llamémosle mediums espiritistas, llámales como quieras. Solamente hay una forma de conectar con Dios, y es llegar a su propia y misma presencia, y Dios te revelará el futuro. Dios nos revela la verdad y nos anuncia lo porvenir desde el principio, y lo hace a través de los profetas por inspiración divina, a través de su palabra como la única regla de fe y práctica para el cristiano. Y si no está en la palabra de Dios, si no es palabra de Dios, es confusionismo religioso. Lo diga quien lo diga, con la autoridad que pretenda decirlo. Si no es palabra de Dios, no hay autoridad, es confusionismo. Solo un hombre inspirado por Dios podría revelar los misterios al rey con autoridad. Y Daniel le responde al rey y le dice lo que el rey demanda, ese misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. ¿Por qué?
Porque el fundamento del sistema babilónico está centrado en la autoridad del hombre, está centrado en la palabra del hombre, está centrado en las obras del hombre, está centrado en la ley del hombre, está centrado en las tradiciones del hombre. La falsa religión se fundamenta en el hombre, en sus ideas, en sus tradiciones. La falsa religión hace que el hombre es el protagonista de la historia y eso es absolutamente falso. La única autoridad posible es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios, son las obras de Dios, es la ley de Dios y es Dios al control de la historia. Daniel 2:28 nos cuenta que Daniel le dice al rey, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Y le mostró los dos grandes hitos de la historia a través de ese sueño, de esa majestuosa estatua. El primer hito, que es la primera venida de Jesús, y el segundo hito que va a continuación de ese, que es la segunda venida. Y todo eso contrastado con el fundamento del sistema babilónico. Autoridad del hombre frente a la autoridad de Dios, palabra del hombre frente a la palabra de Dios, las obras del hombre frente al amor de Dios, la ley del hombre frente a la ley de Dios y las tradiciones del hombre frente a las enseñanzas de Dios. Y ahí Daniel comienza a revelarle el sueño. El rey no le ha dicho nada, ni blanco ni negro. Daniel no sabe nada. Lo único que Daniel tiene es conexión directa con Dios. No hay nada más. No existe nada más. Daniel ha estado orando con Dios. La oración de Daniel es preciosa. Y él confía. Pone toda su confianza en Dios para que le revele. Y Daniel se presenta con todas las garantías, con toda la tranquilidad, sabiendo que va a ser Dios quien va a hablar a través de él. Y le dice en el versículo 29 del capítulo 2, estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí, Daniel, me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes. Es el principio de la sencillez cristiana. Es el principio de la humildad. Es el principio de la dependencia de Dios, que te hace guardar silencio ante Dios y dejar que sea Él quien hable por ti. Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, que es un cabezota. Tú viste una estatua majestuosa y en ese momento le hace al rey ¡clic! ¡Cierto! ¡Ahora! Esa estatua era enorme y muy brillante, estaba de pie ante ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino y le dice, tú eres esa cabeza de oro. Poderoso. Wow. Ya puedes seguir contándome la historia. Ahora sí. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice la historia? Cuéntame, a ver. Cuando el ego se hincha, ¿verdad? No hay nada que paralice más al ser humano que un halago. Ahora el rey está dispuesto a que le cuenten toda la fiesta, lo que quieran. Y le dice, su pecho y sus brazos serán de plata. Bien, bien, esto va bien. Yo soy la cabeza de oro, esto va fantástico. Su vientre y sus muslos de bronce. Vale, estupendo, no hay problema. Sus piernas de hierro, mejor todavía.
Y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. ¡Ah, fantástico! ¡Ah! Que no hay problema, hombre. Y ahora, en Daniel 2, 39 al 40, después de que le ha dicho que él es la cabeza de oro, dice, después de ti, atento ahora, que ahora viene la amargura, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así lo desmenuzará y lo quebrantará todo. El pecho y los brazos de plata iban a ser Medo-Persia, pero ¡ah! Casualidad de la vida, hombre. Resulta que el imperio Medo-Persa, después de los dioses de Babilonia, es otro imperio que también introduce los dioses del Olimpo. ¡Oh! Tremendo. Y luego después de él viene Grecia y vienen los dioses griegos y después de él vienen las piernas de hierro que es Roma. ¡Oh, los dioses de Roma! ¿Se das cuenta? El figurat de Babilonia, donde teníamos que buscar la adoración al sol, la adoración a los astros, la adoración a la luna, todo lo que fuera la alternativa de Dios, porque el objetivo de la falsa religión es que tu mente, tu mirada, se distraiga de Cristo como el autor y el consumador de tu fe, para que cualquier otra cosa sea lo que te salve. Este es el punto. Este es el gran inconveniente. Y ahora le dice, lo que viste de los pies y los dedos será un reino dividido. Este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Miren, cuando yo trataba de explicar esto, en el momento en el que se estaba armando la Comunidad Económica Europea, a mí me miraban y me echaban la risa floja diciendo, este tío está chalao. Pero vamos a ver, José Manuel, pero ¿cómo lleváis este discurso de Daniel 2 justo cuando Europa se está uniendo? Dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero... Venga, ahora viene el Brexit. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Todo parecía que se iba a unir, todo estaba claro que se iba a unir, era evidente, era inminente. Pues no. Francia se quiere ir, el otro se quiere ir, el otro que se ha comprado una moto para irse para no sé dónde. No sirve. ¿Y sabéis por qué no sirve? ¿Queréis saber por qué no sirve? Porque esto es palabra de Dios. Y cuando Dios dice, sea es. Y por mucho que el hombre intente cambiarle o enmendarle la plana a Dios, jamás lo podrá lograr. ¿Sabéis por qué? Porque el hombre no es Dios. El hombre puede pretender lo que quiera, pero el hombre no es Dios. El conocimiento del bien y del mal no le va a otorgar al hombre ninguna autoridad. El concepto de poder perdonar pecados sobre otra persona, un hombre perdonándole pecados a otro hombre, Dios, ¿cómo? Eso no va a cambiar la realidad de la autoridad de Dios. Los pies de hierro y barro simbolizan una Europa dividida y esa Europa dividida permanecerá así hasta que Cristo venga. Y lo certifico no porque me llamo José Manuel o porque haya estudiado teología, sino porque es palabra de Dios. Satanás ha intentado a lo largo de toda la historia de la humanidad hacer del poder el fundamento de la religión. La sociedad adora todo aquello que le hace sentir que le puede proporcionar ese poder. Pero el mensaje para el verdadero adorador, el mensaje para el verdadero creyente está en Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Salid de Babilonia, salid de la confusión religiosa, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, para que no recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo.
y Dios se ha acordado de sus maldades. La interpretación del sueño sigue. Y ahora Daniel le dice a Nabucodonosor, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Dice que esa piedra aparece en el tiempo de aquellos reyes. Entonces, dice, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y justo esa piedra nos presenta y nos muestra los dos grandes hitos de la historia de la humanidad. La primera venida de Jesús y la segunda venida. Ahora, mi pregunta es, si la palabra de Dios es fiel y verdadera, si yo puedo depositar toda mi confianza en el texto sagrado porque ha sido inspirado, y el texto sagrado me ha dado ya el cumplimiento del primer hito de la historia, que es la primera venida de Jesús, ¿qué me tendría a mí que hacer pensar que no se va a cumplir el segundo hito? Pregunto yo. Si desde el origen de los tiempos, con la entrada del pecado en el mundo, se dio la evidencia de que la confusión religiosa iría sucediéndose con imitaciones burdas de lo que había de ser la primera venida de Jesús, porque fijaos bien, Jesús iba a nacer del vientre virginal de una mujer. María era una virgen, pero el confusionismo religioso desde el principio de los tiempos, desde Nimrod, desde Semiramis, ya quiere Satanás crear la confusión en la raza humana para que cuando Cristo nazca de un vientre virginal, todo sea confusión y digamos, pero bueno, y entonces... Y ahora en el mundo religioso nos encontramos con, por una parte, la verdadera Virgen María que da a luz al Hijo de Dios, Dios hecho hombre, o el paganismo que se sustenta en la adoración del Dios Sol con la luna que tiene a su esposo, que a su vez es hijo, que es el Diosito solito chiquitín que está con él. Ahora, en medio de esa confusión religiosa, llega la piedra. Llega el verdadero Dios. Llega la verdad. Y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Te liberará de qué? Del confusionismo religioso. ¿Te liberará de qué? De las prisiones que te esclavizan en la búsqueda del poder, de ser el que más manda. Porque para ti eso ya no será importante. Egos inflados, no los vas a necesitar porque el corazón del verdadero creyente es un corazón sencillo. No busca la ostentación, no busca tener que hacer. Aquí estoy yo. ¿Por qué he llegado? No. El verdadero adorador lo que muestra es la verdad. Cristo. Exaltar al verdadero protagonista de la historia de la humanidad. Dice, la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte y llenó toda la tierra. En Hebreos capítulo 12 el apóstol nos dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y dice en otra parte, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿A dónde?
al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Cuando te sientas cargado, cuando te sientas triste, cuando te sientas que ya no puedes más, que la carga es demasiado pesada, recuerda que esa piedra que destruye a la raza humana que rechaza a Dios es la roca sobre la cual tú puedes pisar fuerte con la seguridad de que no hay nada que te pueda mover de la salvación. ¿Entiendes esto? ¿Lo entiendes de verdad? Mateo 4 nos cuenta que Jesús sabía que Él era aquella roca de la salvación, aquella piedra que iba a destruir todo el paganismo de la raza humana. Y desde entonces, dice el texto sagrado en el Evangelio, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué quiere eso decir? Que esa piedra que aparece en el tiempo de aquellos reyes, en el tiempo del Imperio Romano, es una piedra que está ya contigo y que te designa como templo del Espíritu Santo para que tú puedas caminar con la seguridad de que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida, que Cristo camina contigo, que Cristo está en ti, que no hay absolutamente nada a lo que le tengas que temer, porque cualquier acto basado en el aprovechamiento, en el poder de los hombres, en la humillación, en cualquier cosa, Dios va a vindicar tus derechos y los va a reivindicar, porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. La Biblia presenta una escatología cristológica. Presenta el estudio de los acontecimientos finales que debe centrar toda nuestra atención en el verdadero protagonista, que es Cristo Jesús. El protagonista de tu historia, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo que me escuchas, el protagonista de tu historia no eres tú, afortunadamente para ti. El protagonista de tu historia es Cristo, que va delante de ti para pelear por ti, tus batallas, para que tú obtengas lo que nunca debiste perder, que es la vida eterna. Y llegados aquí, podemos entender que Jesús, el que sacó demonios del corazón de muchos hombres, si él por el Espíritu de Dios echó fuera demonios, ciertamente podemos estar seguros de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Hoy, en pleno siglo XXI, en los compases últimos de la historia, en esos pies de hierro y barro cocido, de nuevo volvemos a la burda imitación. En el tiempo pasado era la Virgen Madre con el niño en los brazos. Hoy, para la segunda venida de Cristo, la imitación es el nuevo orden mundial. Tenemos que esperar que va a haber un nuevo orden mundial. Claro que va a haber un nuevo orden mundial, por supuesto que sí. Nadie lo duda. Y se anuncia que va a haber un nuevo orden mundial, porque eso es innegable. Pero el nuevo orden mundial no está basado en el protagonismo del hombre, no está basado en las criptomonedas, no está basado en el hombre más rico de Babilonia. Interesante ese libro para que lo lean. No está basado en el futuro de la prosperidad. No está basado en el dólar, no está basado en el Bitcoin, no está basado en hacer riquezas, en el empoderamiento de la raza humana, en la economía sostenible. No, está basado en Cristo Jesús. El nuevo orden mundial, claro que vendrá, pero no serán los masones quienes traigan ese nuevo orden mundial. No lo harán. Y no lo harán porque está escrito en la Biblia, porque es palabra de Dios. Por mucho que quieran ser los más poderosos de la tierra, por mucho que quieran
apropiarse de territorios que no les correspondan, por mucho que quieran adoptar géneros que no son aceptables por Dios, por mucho que eso se pretenda, por mucho que pretendamos un nuevo orden mundial basado en la autoridad y en el control humano, eso no podrá ser jamás. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros, los creyentes, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, ni a la oscuridad, ni a las tinieblas, ni a la tempestad. Nosotros tenemos claro que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado y que ahora lo único que nos queda a los seres humanos, a los creyentes, a la raza humana, es creer en el Evangelio, arrepentirnos y creer en el Evangelio, porque el reino de Dios es el que está entre nosotros. Jehová hoy está en su santo templo. Cuando Dios habla, el hombre se calla. El hombre se calla. Estamos en tiempos muy convulsos. Estamos en tiempos de resolución final. Y es de inteligentes guardar silencio mientras Dios habla. Jesús dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. He aquí viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron. Y ese gran monte gigante es mi esperanza. Es tu esperanza. Es mi garantía, es tu garantía. Fuimos creados por Dios para vivir eternamente. Y eso, Dios lo va a cumplir. En mi vida y en la tuya. Que Dios te bendiga.